Message to Iran, National Security Advisor John Bolton announcing the U.S. is sending an aircraft carrier and bomber task force to the Middle East. La administración Trump parece estar avanzando hacia la construcción de un casus belli con Irán, fogoneada por el asesor de seguridad nacional del presidente, John Bolton, un halcón ultraconservador cuya mantra es la solución militar y el cambio de régimen para tratar con los gobiernos que no se allanen a los intereses de los Estados Unidos. Bolton, uno de los impulsores durante el gobierno de George W. Bush de la invasión anglo-estadounidense a Irak, basada en evidencias fabricadas, cuenta esta vez con la entusiasta colaboración de Arabia Saudita, que considera a Irán un archienemigo regional. Las señales son inconfundibles. El 15 de abril, Washington adoptó, a pesar de la oposición de altos funcionarios de la CIA y el Pentágono, una decisión inusual para con un cuerpo militar regular extranjero. Declaró a la Guardia Revolucionaria iraní organización terrorista. La medida había sido anticipada una semana antes por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien se atribuyó a haberla solicitado a la Casa Blanca. There is a new efflorescence, a new renaissance of relations between us and many of our Arab neighbors and many non-Arab Muslim countries, many more than you can think. And it's true that we're united in our desire to stop Iranian aggression. And I believe that Israel and all the countries of the region and all the countries who seek peace in the world should stand together with the United States against Iranian aggression. Antes de fin de abril, además, Estados Unidos incrementó las sanciones contra Teherán, anunciando que expirarían los permisos para que empresas de China, India, Japón, Corea del Sur y Turquía le siguieran comprando crudo, con el objetivo de reducir a cero las exportaciones de petróleo iraní. La medida desestabilizó los precios del mercado petrolero. El pasado 6 de mayo, Bolton informó que Estados Unidos desplegaría en Medio Oriente un portaaviones con su correspondiente grupo naval de ataque y una fuerza de bombarderos F-52 en respuesta a una serie de preocupantes indicaciones y advertencias de una eventual escalada iraní en la región, sin dar detalles concretos sobre la supuesta amenaza. Esta semana fue el turno de los saudíes. El lunes denunciaron sabotajes a 4 barcos petroleros en inmediaciones del estrecho de Hormuz, la estratégica puerta de entrada al Golfo Pérsico por donde circula un quinto de la producción petrolera mundial que los iraníes amenazaron muchas veces con bloquear sin concretarlo. Y el martes se registró un ataque con drones armados contra instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco, al este de ese país. Este ataque fue reivindicado por las milicias hutis y es una derivación de la guerra civil en Yemen, donde los saudíes combaten a este grupo que controla importantes zonas del oeste del país, incluyendo la capital, Sanaa. Los hutis, de mayoría chiita, tienen apoyo de Irán y aunque tienen su propia agenda política, son considerados por Riad como una milicia pro-iraní. Por eso, el ataque con drones es adjudicado por los saudíes directamente a Teherán. Otra señal inquietante vino desde la Secretaría de Defensa a cargo de Patrick Shanahan, un ex ejecutivo de Boeing, cuestionado por el propio Pentágono. Según informó el New York Times, Shanahan desempolvó recientemente un plan operacional para enviar 120.000 soldados a Medio Oriente para confrontar a Irán. Una noticia tan explosiva en este momento que obligó al propio Trump a una desmentida parcial. I think it's fake news, okay? Now, would I do that? Absolutely. But we have not planned for that. Hopefully we're not going to have to plan for that. And if we did that, we'd send a hell of a lot more troops than that. But I think it's just, where was that story, in the New York Times? Well, the New York Times is fake news. The Trump administration today ordered a partial evacuation of the U.S. Embassy in Baghdad. Para completar el escenario, los estadounidenses comenzaron también esta semana a evacuar su fortificada embajada de la zona verde de Bagdad, la capital iraquí. Como se sabe, el actual gobierno de Irak tiene predominio chiita y por lo tanto buenas relaciones con Irán. تنتهي الأمور على خير وهناك مؤشرات من كلا الطرفين أن الأمور تنتهي على خير. هناك رغبة حقيقة في إيجاد مخارج لهذه. Para muchos analistas, el actual escenario recuerda en efecto al de la invasión a Irak. Ante estas perspectivas, el influyente diario The Washington Post publicó un análisis alarmante, advirtiendo que una guerra con Irán sería mucho peor que el conflicto de 2003.
Su tamaño, 3 veces mayor que Irak, y su situación geográfica en el corazón de Eurasia con control sobre el estrecho de Hormuz garantizan que una guerra en Irán podría desestabilizar a toda la región y a la economía global. Y aunque el país persa no es rival para Estados Unidos en términos de poder militar convencional, su fuerza es muy superior a la del Irak de Saddam Hussein, con el mayor arsenal de misiles de Medio Oriente y capacidad para librar una guerra asimétrica en su territorio y en otros países de la región, a través de fuerzas muy experimentadas en combate como Hezbollah. But unfortunately, the United States has been escalating the situation unnecessarily. We do not seek escalation, but we have always defended ourselves. Es por eso que los militares profesionales del Pentágono se oponen desde hace años a la idea de una guerra contra Irán, aventura a la que pretenden arrastrar a Washington el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, la monarquía saudí y actores como Bolton, a quienes no les preocupa jugar con fuego siempre que el costo lo paguen otros. Y tanto recuerda a Irak que de hecho el portaaviones USS Abraham Lincoln es el que está allí en el Golfo Pérsico. Es el mismo en el cual George W. Bush cantó Misión Cumplida en 2003. Les decíamos, tenemos un invitado especial. Tengo el gusto de darle la bienvenida a Ezequiel Cope, el periodista especializado en Medio Oriente. ¿Qué tal, Jorge? Bien, un conflicto que ha polarizado al mundo prácticamente. Sí, sí. Yo creo que lo que intenta hacer Trump, personalmente creo que no le va a funcionar. Yo creo que parece como si fuera amateur la política diplomática o de exteriores de Irán. La verdad que Irán no es Irak. Irán ha hecho, digamos, política durante la guerra Irán-Irak de resistir al invasor. Y yo otro día pensaba en la famosa batalla de Chaldirán, la batalla del siglo XVI entre el Imperio Safávida y el Imperio Otomano, que el Imperio Safávida la perdió, pero ha hecho una retórica siempre el Imperio Safávida y los persas y los iraníes sobre esa derrota de aguantar la presión de un gran imperio, que fue como una narrativa de soportar al enemigo y como que lo ha hecho fuerte. Me parece que desconoce... Parece meter la política. Aquí parece haber dos ejes. Uno es el colapso de la economía iraní, que después de la ruptura del acuerdo de 2015, evidentemente ha venido en picada. Y por otro lado, un cambio de régimen, o al menos de conducta. Sí, yo creo que ahí también creo que para mí no va a convencer la presión económica a Irán. Yo creo que fortalece a las partes más conservadoras del régimen iraní. Recordemos que en este momento el régimen iraní está en una encrucijada, en un momento clave. El líder supremo tiene 80 años y lo que se pregunta todo el mundo es hacia dónde va a ir Irán. Y para mí, hacia dónde va a ir Irán es quién va a ser el próximo líder supremo. Recordemos que los moderados hicieron campaña, hicieron parte de su política en el acuerdo nuclear, es decir, para que mejore la economía. Y los conservadores hacen la contra, dicen, miren lo que hicieron los moderados. Vendieron un acuerdo nuclear que nos iba a mejorar la economía, la política, etcétera, nos iba a sacar del aislamiento del mundo y es completamente contrario. Es decir, para mí toda esta jugada termina de alguna manera haciendo más fuerte a los dos extremos, a los dos extremistas de los dos lados, tanto estadounidenses como iraníes. Pasamos a las preguntas de mis compañeros. Natalia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Natalia? En las últimas horas, en realidad, en paralelo a lo que suponemos y vemos en realidad de John Bolton proponiendo ir al extremo y a lo que es posible un cambio de régimen en Irán, que sería su deseo según su filosofía, vemos a un Donald Trump que dice que no quiere una guerra y dándole al Pentágono señales contrarias a los halcones. Quería saber tu análisis sobre eso. Yo creo que es muy interesante esa pregunta porque durante mucho tiempo nosotros pensamos que los que moderaban a Trump eran sus asesores, Tillerson, los secretarios de Estado, etc. Y ahora estamos viendo que parece que Trump modera a sus propios asesores, a Bolton, a Pompeo, etc. También estamos viendo otra cosa muy interesante, que es como la política por Twitter. Hoy, si uno hacía los cálculos, en un momento Trump tuiteó bajando del helicóptero y subiendo a un avión y automáticamente 5 minutos después el ministro de Relaciones Exteriores iraní le contestó. Para mí es muy interesante, para mí están jugando el policía bueno y Trump se mueve estratégicamente entre el bueno y el malo, etc. Sí, pensada. Y también me parece pertinente recordar que Trump todo lo que prometió sobre Medio Oriente lo cumplió. Es decir, mover la embajada, bombardear a ISIS, cancelar el acuerdo nuclear. No prometió una guerra ahora. Está siendo como el adulto responsable de alguna manera.
Entre los diversos componentes que tiene este conflicto está el tema del petróleo, indudablemente. Y lo que Trump pareciera hacer siempre que en estas cuestiones no mide las consecuencias o no espera consecuencias serias para Estados Unidos, pero las provoca para los demás. ¿Hasta qué punto pensás que pueden acompañarlo o no acompañarlo otros países que se verían perjudicados, por ejemplo, con el cierre del Estrecho de Hormuz, o alguna otra consecuencia que pueda tener esto de, por un lado, tratar de bloquear las exportaciones iraníes, pero a la vez también poder perjudicar a otros exportadores de petróleo? Sí, Irán siempre amenaza con cerrar el estrecho y nunca lo ha hecho. Es decir, es una amenaza, es como la carta que siempre juega. Ahora es muy interesante notar cómo ciertos actores no han abandonado el acuerdo nuclear. China, Europa, etc. Y, por ejemplo, fue muy interesante como el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, estos últimos 5 días viajó a Asia. Y Asia siempre fue como la carta del líder supremo. Siempre dijo, no miremos hacia Occidente, miremos hacia Asia, miremos hacia el nuevo polo que sale. Para mí, a Irán lo golpea fuertemente económicamente. Está volviendo a los niveles menores de antes del acuerdo nuclear. Pero yo creo que no es la forma de convencer a los iraníes. Los iraníes han hecho política. Pensemos en el chiismo mismo. El chiismo mismo se terminó de consolidar dentro de Irán cuando fueron derrotados por los otomanos. Para mí, recordar la historia persa de Irán y la historia del chiismo nos dice que no es la manera de convencer a los iraníes. Así. Ezequiel, ¿qué tal? Buenas noches. Vos hablabas recién de la estrategia de Trump hacia Medio Oriente. A ver si nos ayudás a entender cómo se inscriben estos episodios relacionados con Irán dentro de una política de Trump hacia Medio Oriente de salir de Afganistán, incluso contra la opinión de muchos de sus asesores, de la situación siria, de la alianza más reforzada que nunca con Israel. O sea, en el contexto, en el tablero más grande de Medio Oriente, ¿cómo ves esto? Yo creo que es errática la política. Yo creo que premia, sí, de alguna manera premia y no recibe. Algo que siempre hizo Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, recuerdo cuando James Baker lo obligó a Isaac Shamir a sentarse a negociar con los palestinos a cambio de plata para recibir a los inmigrantes rusos. Ahora es como que le da, por ejemplo, a la embajada, a Netanyahu, le da a Arabia Saudita. No le pide nada. No le pide nada. En eso me parece que es muy errática, me parece que no llega, no tiene como una estrategia final. Me parece que va cambiando. Ciertamente cumplió lo que prometió, pero a mí me parece que los iraníes apuestan ellos piensan a largo y piensan, bueno, el líder supremo siempre va a estar. Los presidentes estadounidenses van cambiando. Si dividimos la región en forma muy esquemática, tenemos Arabia Saudita, tenemos Israel, tenemos Egipto, por un lado. Sí. Por el otro lado, Irán, que apoya al Bayar al-Assad, es decir, Siria, a Hamas y a los chiitas de Irak. Eso para hacer una división. A los hutis también. A los hutis también, pero muy esquemática, digamos. ¿Qué papel juega el mayor productor de petróleo del mundo, que es Arabia Saudita? Y Arabia Saudita está como, digamos que está nervioso. Si recordamos ahora demográficamente, tenemos, desde el Líbano a Irak, tenemos mayoría de población chiita. Eso lo recordemos que para los sauditas son todos infieles y de por sí. No solamente es la cuestión religiosa, está la cuestión entre persas y árabes, donde siempre está esa amenaza o esa pica, por decirlo de una manera coloquial, entre árabes y persas. La verdad que Arabia Saudita está muy nervioso, pero pretende que Estados Unidos le haga los mandados. Ahora, tanto la política de Arabia Saudita como la política de Israel va en contra de la propia política estadounidense en la región. Es decir, yo lo veo como un zigzag, como un cul-de-sac de alguna manera. ¿A qué va? Yo no sé, la verdad que sería apostar. Es muy difícil. Los ataques con drones contra un oleoducto y el sabotaje de barcos, 2 de los cuales eran petroleros árabes, comparándolo con Irak, ¿pueden ser las armas de destrucción masiva? Sí, yo coincido 100% con lo que decís. Yo creo que Irán lo que puede... Irán se sabe que no está a la misma altura militar que Estados Unidos, pero puede activar a muchos aliados en la región que pueden molestar a Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, Hezbollah, que se habla que tiene cerca de 100.000 misiles apuntando hacia Israel. Los mismos Houthis. Pero también es interesante pensar otra cosa, pensar que al Hezbollah sí lo puede dominar, tanto la yihad islámica que lo maneja bastante en Gaza, pero los Houthis son como medio independientes. Recordemos que el tratado de paz que se hizo entre el gobierno central yemení y los Houthis lo organizó Irán. Y después que hicieron los Houthis, avanzaron sobre la capital. Entonces, con algunos tienen muchísimo más control, como Assad, depende, y con otros tienen un control limitado.
¿cuál es la posición de Israel frente a esto? Es decir, Israel, por supuesto, apoyando a Arabia Saudita y Estados Unidos, pero en cuanto a la seguridad. Sí, yo entiendo la preocupación de Israel de que, por ejemplo, los iraníes le pongan bases cerca de sus fronteras. Yo una vez lo dije acá, sería lo mismo que Israel le ponga bases a Irán en el Kurdistán, se volverían locos. Pero yo creo que a Israel le gustaría que Estados Unidos le haga los mandados, pero tampoco le gustaría meterse en la guerra, porque meterse en la guerra es que cerrar todo su norte por los misiles del Hezbollah. Entonces me parece que es como jugar con un delgado hilo donde es apretar pero no romper, apretar y no romper. Por ejemplo, es muy interesante pensar que el adulto responsable en Israel últimamente con Irán es el propio ejército. Ezequiel Coppel, periodista especializado en Medio Oriente, gracias por haber estado con nosotros esta noche.